hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan, y vamos a leer esta mañana desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Vamos a leer esa porción de su palabra. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida. La vida fue manifestada y la hemos visto, y les testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído, lo anunciamos también a ustedes, para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos nosotros, para que nuestro gozo sea completo. Es común que al término de un año o al comienzo del otro exista una mezcla de emociones o sentimientos por todo lo que ya pasó y por todo lo que viene. Tenemos sueños, expectativas, pero también tenemos miedos, preocupaciones. Normalmente el común de la gente es optimista, ¿no es cierto? Esperando que sus anhelos lleguen a ser cumplidos. También existen algunos que simplemente esperan que algo nuevo llegue, algo que produzca un cambio en las vidas que tienen. Y también hay otros que quieren retener lo que tienen porque es importante para ellos, la familia, retener un trabajo, etc. Sea cual sea el caso, en general, los seres humanos esperan que sus vidas sean alegres, emocionantes y prósperas. Y para conseguirlo, pondrán su corazón en muchas cosas para lograr esto. Sueños, deseos, poder, dinero y un montón de cosas. Ahora, podemos preguntarnos nosotros como creyentes, ¿está mal que nosotros tengamos sueños, expectativas? La verdad es que no, en absoluto. Pero no debemos olvidar que como creyentes, nuestro anhelo principal que dirija nuestras vidas debe estar centrada en nuestro Dios. Y el comenzar un año es una instancia oportuna para que reflexionemos en cuál va a ser nuestro principal anhelo durante este año. ¿Cuál va a ser aquello que yo más voy a perseguir y buscar en este año? Ahora podemos preguntarnos, bueno, ¿qué tiene que ver esto con Juan? Con Primera de Juan, con los versículos que hemos leído. Bueno, Juan nos presenta en qué nos debemos preocupar, qué debemos de buscar y lo que Dios puede producir en el ser humano. En estos 4 versículos, Juan nos da la respuesta acerca de lo que debemos de saber, acerca de lo que debemos de creer, de lo que debemos hacer y de lo que podemos recibir. Así que el sermón lleva por título en este día: lo que necesito para una vida plena. Y la primera cosa que podemos conocer o ver en estos versículos es un testimonio verdadero. Esto lo podemos ver desde el versículo 1 al 3. Si leemos la carta no nos va a dar mucha información de quién la escribió y por qué razón la escribió. Pero debido al contenido de la carta podemos sacar algunas conclusiones. Primero, por temas del contenido, hay muchos temas que son similares al Evangelio de Juan. Por eso hay un gran consenso de que esta carta fue escrita por el apóstol Juan, aquel que estuvo con Cristo, el hijo de Zebedeo. Segundo, aunque no se nos detalla de una forma explícita quiénes recibieron esta carta, hay claras muestras del conocimiento de Juan por ellos, porque les llama amados, hijos, hijitos,
les trata de una forma cariñosa. Entonces, también existe la idea de que Juan conocía que les escribía. Y también podemos entender, por el contenido de esta carta, que aquellos que la recibieron no eran recién convertidos, no eran personas que recién estaban conociendo al Señor, sino que Juan menciona que habían conocido desde el principio, que habían oído desde el principio la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos esos factores. Y tercero, que creo que es bastante importante para entender la idea de estos versículos, existía un problema en las personas que recibieron esta carta. Y Juan quería tratar este problema. ¿Cuál era el problema? Bueno, habían falsos maestros en la iglesia. Y por las palabras de Juan, se cree que estos falsos maestros cuestionaban la divinidad y la humanidad de Jesucristo. Estos falsos maestros estaban muy influenciados por las corrientes filosóficas del momento. Y estas herejías eran muy probablemente relacionadas con aquello que conocemos como el gnosticismo, que afectó y amenazó tanto a la iglesia en el siglo II. Este gnosticismo viene del griego gnosis y significa conocimiento. Y esto era una mezcla de sistemas de creencias que tenían que ver con el pensamiento pagano, judío y algo de cristianismo. Y esto bajo una fuerte influencia filosófica, en especial de Platón. ¿Qué postulaba? ¿Qué decían estas personas? Bueno, sostenían que la materia, lo físico, era intrínsecamente malo y que lo espiritual era lo que realmente era bueno. Por eso, según ellos, Cristo no pudo haber tomado un cuerpo físico, ya que la materia era mala. De alguna forma ellos negaron la encarnación. Había otra forma también de gnosticismo que se llamaba docetismo, que viene de la palabra doqueo, que significa parecer o aparecer. ¿Qué postulaban ellos? Los docetistas. Ellos decían que el cuerpo de Jesús parecía ser real. O sea, algo bastante fantástico, pero ellos pensaban eso, que Jesús, el cuerpo de Jesús parecía ser real. Bueno, estas eran las herejías que probablemente estaba afectando a la iglesia en ese tiempo, entre otras. Pero pensando en esto, en esta realidad, es que tiene mucho sentido lo que Juan comienza diciéndonos. Y la verdad es que por eso es muy tajante al comenzar su carta. ¿Qué es lo que dice? El versículo 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida. La vida fue manifestada y lo hemos visto. Y les testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. La connotación de estas palabras es inmensa, es profunda. Juan comienza hablándonos de la deidad de Cristo, lo que era desde el principio. Parece algo sencillo, pero el contenido expresa una profundidad y una realidad que apenas conocemos. Y apenas podemos imaginar. Juan utiliza el término desde el principio, no para decirnos que Cristo tuvo un principio, sino para referirse a la eternidad. Él utiliza la palabra principio debido a nuestra limitación para entender una realidad que no conocemos. En otras palabras, Juan está diciendo lo que siempre ha sido desde la eternidad sin fin. Él expresa que la existencia del Hijo de Dios es eterna. El mensaje que Juan proclama es que Cristo es eterno y Él estableció su morada con nosotros. Antes que todo, Cristo ya estaba junto al Padre. Es más, nosotros sabemos y leemos en la palabra que por medio de Él fue constituido el universo y todas las cosas fueron hechas por Él. Por lo tanto, Juan no se equivoca en el orden al mencionar
que Cristo era desde el principio. El verbo, la revelación máxima de Dios, era desde el principio. Ahora Juan no nos desarrolla esta verdad de una forma lejana, como un conocimiento abstracto, como una doctrina más, como algo que está escondido, como algo esotérico. No. Juan lo muestra de la siguiente manera. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos. Juan está hablando de su experiencia personal. Juan está hablando de lo que él vio. Pensemos, él estuvo con Jesús. Todo su ministerio, desde su bautismo hasta su ascensión. Él había escuchado las palabras de Jesús. Aquel que era desde el principio, estuvo con él. Esta fue la experiencia, no solo de Juan, sino apostólica. Le conocieron, le escucharon, le vieron, le tocaron. Parece ser, si leemos con detención o a simple vista, parece ser incluso redundante Juan en lo que dice. Si ustedes se fijan, repite más de 2 o 3 veces lo que hemos oído, lo que hemos visto. Y esto no lo hace porque Juan tenga un problema para expresarse. No. Esto lo hace Juan para que podamos entender su mensaje con claridad. Que podamos entender que realmente ellos vieron y contemplaron a nuestro Señor. Y sabemos que existe una gran diferencia cuando hablamos de ver algo, o escuchar algo, o de contemplar algo. Normalmente cuando nosotros vemos algo y alguien nos pregunta, ¿estás seguro? ¿Lo viste? Ahí empieza la duda. Parece, creo que lo vi, creo que lo escuché. Pero cuando tú observas algo, contemplas algo, realmente estás seguro, te diste el tiempo de ver algo de manera detallada. Bueno, eso ocurrió con los discípulos, con los apóstoles. Juan expresa en todos los términos la humanidad de Cristo. Él no era un fantasma, no era un cuerpo de holograma, él era un ser humano real. Y esto nos lleva a pensar, al leer estas palabras, la seguridad que tenemos como cristianos. ¿Por qué? Porque el cristianismo no está basado en especulaciones, en teorías, no está basado en ilusiones. No, el cristianismo está basado en la verdad. ¿Qué sentido tendría, hermanos, lo que creemos si no fuera verdad? ¿Qué pasaría de nosotros si Cristo no hubiera venido realmente? No podríamos haber sido perdonados, la ira de Dios no hubiera sido aplacada porque nadie hubiera pagado por nuestras deudas, no hubiera existido un sustituto por nuestros pecados. No podríamos ser salvos, no podríamos tener esperanza en la eternidad. Nuestras vidas solo serían un corto y seguro camino a la perdición. Y Juan hace esta misma conexión y nos menciona un elemento más en estos primeros versículos, porque Juan menciona su eternidad, de lo que vieron, de lo que contemplaron, pero también Juan nos menciona algo que tiene que ver con la vida, que en esta persona, que en Cristo está relacionada, está la vida. Versículo 2 dice, la vida fue manifestada y la hemos visto, y les testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Con estas palabras, Juan está reforzando algo. Menciona que la vida fue manifestada, es decir, fue revelada, fue hecha visible. Durante el ministerio terrenal de Cristo, esta verdad eterna se volvió visible. Esta vida eterna fue vuelta visible a las personas. El Padre y el Hijo son eternos, tienen la vida eterna y por medio de ambos nosotros podemos recibir esta vida eterna. Juan, capítulo 5, versículo 26 nos dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Dios ha dado a su Hijo para que tengamos vida eterna. Y aquí podemos tener
la verdad más sencilla, pero la verdad más maravillosa del Evangelio. Cristo ha venido para que tengamos vida. Cristo ha venido para que tengamos vida. Juan lo entiende, y es por eso que al comenzar su carta, él lo proclama, él lo anuncia, él lo dice. ¿Te has dado cuenta que Juan ni siquiera se toma el tiempo de saludar? Ni siquiera se da el tiempo de poner un comentario. No. Existe una urgencia en Juan por proclamar este mensaje de verdad, este mensaje que es de salvación, porque es realmente importante para él que los que leían, los que recibían esta palabra, puedan entender que en Jesús está la vida. Juan nos muestra que Jesús no solo vino para mostrarnos la verdad y la vida eterna, sino para darla y para hacerla posible a todo aquel que la quiera. Ahora, yo te pregunto en esta hora, ¿tienes esa vida? ¿Conoces esta vida que Juan menciona? Solo hay una manera de conseguirla, y es esta que está aquí presentada. Aquí, hermanos, está todo lo que el hombre y la mujer necesita, lo que verdaderamente necesita, la solución a su problema principal. El cristianismo no es relevante en nuestra sociedad porque nos llama a amar al prójimo y amar a nuestros enemigos, a perdonar a los que nos ofenden, someternos a las autoridades, en fin. O sea, sí, es relevante en esos sentidos, pero antes que todo eso, y principalmente, el cristianismo es relevante y es urgente para esta sociedad y para este mundo, porque les puede salvar. Porque les puede salvar. Porque es vida en vez de muerte. Al mundo no les sirve de mucho ser moralmente correctos, comprometerse con buenas causas, vivir vidas estables, vidas ordenadas. Si no han conocido a Jesús, no han recibido la vida. No podrán obtener esta vida en ninguna de las causas, en ninguna de las cosas que hagan, en ningún otro lugar, solo por medio de aquel que era desde el principio y murió por sus pecados. Tenemos entonces, en primer lugar, un testimonio verdadero. En segundo lugar, tenemos un privilegio y una responsabilidad. Juan nos presenta en estas palabras otro elemento. Después de haber recibido esta revelación, de haber conocido la verdad, de haber recibido la vida eterna, él comenta cuál fue su reacción. Y la encontramos en el versículo 3. Dice: lo que hemos visto y oído, lo anunciamos también a ustedes, para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Podemos pensar, y yo creo que es común pensar, en el enorme privilegio que tuvieron los apóstoles. Ellos recibieron las enseñanzas directamente de los labios de Jesús. Haberle visto resucitado, le vieron ascender a los cielos, etc. Tuvieron un privilegio enorme. Pero ese privilegio también implicaba algo más. Esta experiencia que los apóstoles vivieron no debía ser una experiencia privada o para que ellos la guardaran para sí mismos. No, estaba destinada, o estaba, mejor dicho, destinada para que ellos la pudieran compartir, para que ellos lo pudieran anunciar y pudieran compartir este mensaje. Este privilegio que ellos tuvieron también implicaba una responsabilidad. Ellos debían proclamar esta verdad, testificar la vida de la cual ellos habían sido testigos. Recordemos que fue un mandato para ellos de anunciar la eternidad o la vida eterna a los hombres hasta lo último de la tierra. Los apóstoles fueron más que testigos. Ellos
fueron capacitados y fueron enviados a comunicar esta verdad al mundo. Y esto es parte de la experiencia cristiana. Ellos han recibido el perdón de sus pecados, han recibido la vida eterna y gozan de una comunión con el Padre y con el Hijo y recibieron el mandato de comunicarlo. Ahora, esto fue la experiencia de la iglesia en el pasado, pero es el camino que la iglesia debe seguir. ¿Qué pasa comúnmente cuando sabemos o conocemos algo extraordinario? Queremos compartirlo, ¿no es cierto? Algún lugar que visitamos, alguna gran película que vimos, alguna experiencia que parece que cambió, que marcó nuestra vida. Casi de forma automática, conversando con alguien, queremos compartirlo. Queremos que las demás personas experimenten aquello que nosotros hemos experimentado. Eso es lo que Juan también ansiaba. Que estas personas vivieran y experimentaran lo mismo que él experimentó. Que los demás también conocieran la vida que él conoció. Hermanos, si bien esto no es concluyente como hijos de Dios, pero sí dice mucho acerca de nuestro cristianismo, del cristianismo que vivimos. ¿Por qué? Porque el que conoce la verdad y sabe en quién ha creído, tiene el deseo en su corazón de proclamar este mensaje y anunciar el Evangelio. Aquellos que han alcanzado el perdón de sus pecados, que han sido librados de conductas destructivas, que han pasado a tener esperanza en su vida, que han experimentado el gozo y que esperan ver a Jesús un día. Quienes han experimentado estas cosas quieren que los demás también las experimenten. Quieren que los demás también las conozcan. Por eso el Nuevo Testamento está plagado de relatos que tienen que ver con esto. Fíjense que Pablo dice al respecto en 1 Corintios 9:16. Romanos 1, versículo 14 al 15 dice: tanto a griegos como a bárbaros, tanto a sabios como a ignorantes, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. En 1 Corintios, ahora sí, 9:16 dice: porque si anuncio el Evangelio, no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta necesidad, pues ay de mí si no anuncio el Evangelio. Esta es la sensación de urgencia de los apóstoles. Ellos tenían esta urgencia por proclamar esta verdad. Ellos tenían esta compasión también por las demás personas. Y esta compasión también la podemos ver en Jesús. Recordemos que dice que Jesús, al ver las multitudes, vio que eran como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellos. Hermanos, ¿cuál es nuestra actitud con las personas que nos rodean? Que no están interesadas tal vez en estas cosas, que no las conocen, que no las entienden. ¿Hacemos todo lo que está a nuestro alcance por ellos? Es más, ¿alguna vez hemos hecho algún esfuerzo para que alguien más conozca el Evangelio? En todos los tiempos hemos visto que la iglesia tiene por naturaleza este instinto misionero. Mira la iglesia en Hechos. Miremos la iglesia a lo largo de la historia. Está presente esta actitud de comunicar, de anunciar la verdad. Pero no solo vemos en este versículo la responsabilidad que recibieron los apóstoles, sino que hay un aspecto más que Juan nos destaca. Y es que esta proclamación tiene una connotación más profunda. Veamos el versículo 3, dice: para que ustedes también tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Esta verdad comunicada por Juan tiene un propósito. Las palabras ¿para qué? Que pueden traducirse a fin de qué. Y ese propósito es que los creyentes se den cuenta de que pueden tener comunión con Jesús y a la vez con sus compañeros o hermanos cristianos. La palabra traducida como comunión es koinonía, que significa una participación mutua en una causa o en una vida conjunta. Se trata de algo más que una asociación de personas que tienen las mismas creencias. Más bien es una vida y un amor mutuos de quienes son uno en un espíritu. Quienes creen en Jesús para salvación entran en una unión genuina, verdadera, real con el Padre y con su Hijo Jesucristo y con su Espíritu Santo. Existe una verdadera unión con Cristo. Recordemos que aquellos que han creído en este mensaje son adoptados como hijos de Dios. Dios ya no es algo lejano, sino que es su mismo Padre. Existe una relación tan cercana como la que pudiéramos tener con cualquier persona. Hermanos, la vida cristiana es mucho más que aplicación de principios, es mucho más que eso, es mucho más que creer en un conjunto de enseñanzas consideradas como correctas o ortodoxas o denominadas como la sana doctrina. No, el cristianismo tiene relación con una comunión real, verdadera, con Dios mismo. La doctrina es importante, sí, porque nos dirige, nos orienta, nos saca del error. El practicar los principios son importantes, sí, porque el que conoce a Dios debe vivir como Él quiere que vivamos. Pero hay algo más importante, o hay algo que no se nos debe escapar y que va junto con estas otras cosas, que es que tenemos y debemos de tener una comunión real y verdadera con Dios y con su Hijo. Hermanos, si no tenemos una comunión o una relación íntima con nuestro Dios, algo anda mal. Jesús no solo vino para salvarnos del infierno, sino que vino también para que tengamos comunión con Él y con su Padre. Y no solo una comunión en términos formales, en decir, sí, ahora he creído en Jesús, ahora soy declarado justo, ahora soy perdonado de mis pecados. No solo una comunión en términos formales, en que ahora tengo comunión con Dios, sino una comunión manifestada en una relación íntima y personal con nuestro Dios. ¿Tenemos esa comunión? El apóstol aquí menciona de esta comunión que tienen, y es esa comunión que él quiere que los demás tengan. Otra cosa, el tercer punto que podemos ver en estos versículos es una consecuencia gloriosa. Ya hablamos de la veracidad de Cristo, de la responsabilidad que tiene el discípulo de Cristo, y en último lugar, mencionaremos la consecuencia que experimentan aquellos que han creído en Él y que tienen comunión con Él. Nos dice el versículo 4, estas cosas escribimos nosotros para que nuestro gozo sea completo. Juan aquí menciona que estas palabras fueron escritas para que nuestro gozo sea completo. Ahora, ¿cuáles cosas? Bueno, las que veíamos anteriormente. Cristo es presentado como la verdad, como la vida, como el mensaje que ha sido anunciado y por el medio por el cual nosotros podemos tener comunión con Dios. En otras palabras, lo que Juan quiere decirnos y mostrarnos es que es imposible obtener gozo lejos de Cristo. Jamás conoceremos el gozo sin Cristo, sin Jesús. Él es el origen del gozo. Él es la fuente del gozo. Jesús mismo lo indicó a sus apóstoles. Juan 15, versículo 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahora, es bueno decir a qué nos referimos con gozo. Es algo que siempre está hablándose en nuestro entorno cristiano.
Pero si vemos la definición secular de gozo, seguramente nos vamos a confundir. Que definen el gozo en términos de una emoción intensa evocada por el bienestar. Pero esto verdaderamente queda corto con el gozo que es presentado en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Bajo esta idea de gozo, que es una emoción intensa evocada por un bienestar, ¿qué podríamos pensar de los sufrimientos de Jesús, quien fue varón de dolores? Pero sin embargo, ninguno de nosotros puede negar que existía el gozo en toda su plenitud en Cristo Jesús. De hecho, Él es la fuente del gozo. El gozo, hermanos, no es risa, un sentimiento placentero, mucho menos algo que puede durar un par de horas, no es algo superficial. Lo que podemos entender de lo que la Biblia nos enseña es que el gozo es un estado de satisfacción absoluto. No hay gozo a menos que esté satisfecho. Si hay algo en lo cual estoy descontento, hay alguna área de mi vida en la cual estoy descontento, no tengo gozo. Si estoy satisfecho con mis emociones, con mi intelecto, con mis deseos, con la vida que tengo, etc., entonces es una clara señal de la plenitud. Probablemente aquel que no es cristiano jamás, podrá experimentar algunas emociones, algunas cosas en su vida que le hicieron o que le hacen sentirse satisfecho en algún área de su vida. Pero inmediatamente se dará cuenta que hay otra área en la cual existe algún problema. Y es cosa de que veamos las personas que son más catalogadas o que han suplido en mayor parte sus necesidades y que viven normalmente de una forma más cómoda que otras. No hay que hacer una gran investigación para ver cuántas necesidades tienen un montón de personas que aparentemente lo tienen todo. El gozo tiene que ver con una satisfacción completa, mente, corazón, emociones, deseos. Pero es necesario decir que humanamente no podré tener gozo. Jamás podré disfrutar de una vida plena y estar satisfecho. ¿Por qué? Porque somos invadidos con una cantidad de circunstancias adversas en nuestra vida. Para comenzar, nuestros propios pecados y nuestras propias debilidades, nuestros propios defectos. Solo podremos obtener el gozo en Cristo. Solo Él puede traer plena satisfacción a nuestra vida. Y a pesar de cuál fuera nuestra circunstancia, Él es capaz de proveernos plenitud verdadera, plenitud real. Martin Lloyd-Jones, hablando del gozo, dice lo siguiente: solo existe una cosa que puede producir verdadero gozo y es la contemplación del Señor Jesucristo. Él satisface mi mente, satisface mis emociones, satisface mis deseos. Él y su gran salvación incluyen la personalidad plena y nada menos. En Él estoy completo. Es decir, el gozo es la respuesta y la reacción del alma al conocimiento del Señor Jesucristo. Solo Él, hermanos, por medio de Él, podemos obtener el gozo. Solo al contemplar a Jesucristo, el alma responde siendo plena, siendo satisfecha en su totalidad. ¿Estás satisfecho? ¿Estás preocupado? ¿Estás deprimido? Bueno, Juan nos da una respuesta y es contundente. Cristo vino y murió por mí. Y no solo murió y resucitó para que tuviera vida eterna, sino para que pudiera conocer al Padre y tuviera comunión íntima con Él. Y estas cosas son las necesarias para que nuestro gozo sea completo. ¿Necesitas algo más? ¿Necesitamos algo más? Bueno, Juan nos dice que estas cosas son suficientes para que nuestro gozo sea completo. Puedo
llevar mucho tiempo en el Evangelio, o puedo estar recién empezando o recién comenzando. Pero cada uno de nosotros, cada día, necesita de Cristo, porque sólo así podemos disfrutar de la vida plena y del gozo. Esto es un camino constante como cristianos, en buscar a Jesús, en tener comunión con Él, porque sólo así podré estar pleno en todas las áreas de mi vida. Hermanos, estamos comenzando un año y seguramente tenemos muchos proyectos, tenemos muchas expectativas, o también puede ser que tengamos temores o tengamos preocupaciones, pero que ninguna de estas cosas nos distraigan de disfrutar cada día de este año de la vida, la comunión, el gozo que podemos obtener por Cristo, por medio de Cristo. Y si no percibes que estás disfrutando la plenitud y el gozo de la vida cristiana, o incluso dudas de tu espiritualidad, de tu estado espiritual, bueno, Cristo está disponible. Su invitación está abierta. Acerquémonos a Jesús y podremos tener verdadera comunión con Dios para que nuestro gozo sea completo. Puedes buscar experiencias en un montón de lugares, situaciones, pero déjame decirte que nunca se compararán al verdadero gozo que Cristo nos da. Cristo es todo lo que necesito para una vida plena. No necesito más. Cristo es suficiente para una vida plena, para que yo sea satisfecho en todas las áreas de mi vida. Oremos al Señor. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor. Porque no solo nos diste vida, no solo fue manifestada la vida y la pudimos conocer, la pudimos ver de una manera espiritual, sino que también somos aliviados contigo, somos maravillados en tener una relación contigo. Gracias porque lo que tú das, nadie más lo puede dar. Porque no importa el momento en el que estemos, la circunstancia en la que estemos, tú, Señor, nos satisfaces completamente. Tú nos llenas completamente. Señor, oro por las personas que tal vez se sienten insatisfechas, que tal vez hay áreas en las cuales no están conformes plenamente, que podamos experimentar la plenitud en ti, Señor. Que a pesar de nuestras debilidades, de nuestras circunstancias, de nuestros pecados, podamos sentirnos completos y estar seguros en lo que tú nos das. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no solo nos has salvado, sino que estás con nosotros y nos das verdadero gozo. No solamente un tiempo de satisfacción, sino nos das verdadera plenitud por medio de Cristo Jesús. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.